Gracia y paz, amados hermanos. Quiero que vean este vídeo que les voy a mostrar a continuación y veamos qué opinamos al respecto. Como sabrán, mi esposa Clicia es de Brasil. Eso hace que yo regularmente vea noticias o siga un poco el contenido del movimiento evangélico en Brasil. Me gusta saber qué pasa en las iglesias, qué iglesias pues se están levantando, cómo va avanzando la doctrina bíblica en el territorio brasileño, quizá noticias en el ámbito cristiano, pero regularmente suelo estar al corriente de varias cosas que pasan en Brasil. Tengo que decir que es cierto que de todos los países que yo más o menos conozco o veo en internet, Brasil me preocupa porque es una de las principales cunas de las herejías y movimientos peligrosos dentro del cristianismo. Por ejemplo, nosotros conocemos la mundialmente conocida Iglesia Universal del Reino de Dios, o más conocida para algunos, Pare de Sufrir, iglesia fundada por Edir Macedo en Brasil y que se ha expandido por todo el mundo y una de las principales sinagogas de Satanás, por llamarlo de alguna manera, que pueden haber en este mundo presente. Por lo tanto, esa es solo un ejemplo de muchas de las cosas que en Brasil suceden regularmente. El pastor René Kivitz de una iglesia bautista, que hay que reconocer que el movimiento bautista de Brasil, la Convención Bautista de Brasil, lo expulsó por eso que dijo. Ese pastor anunció en Brasil, en una iglesia que tiene miles de personas y miles de seguidores, que la Biblia debía ser actualizada y que deberíamos plantearnos reescribir la Biblia para considerar pasajes que podrían discriminar a minorías en la actualidad. Esas son solo algunas de las cosas que podríamos decirle de lo que pasa en Brasil, como el famoso cantante J.A., que muchos de ustedes ya saben que es brasileño, que creció allí, empezó a cantar allí y ahora todos sabemos la condición pecaminosa en la que se encuentra. Pero lo que vemos ahora es también una rama de lo que el movimiento LGBT está haciendo en la nación brasileña en el contexto cristiano. Ya sabemos que en Brasil se están abriendo cada vez más iglesias que se catalogan como inclusivas. Eso no solo pasa en Brasil, en Barcelona también hay alguna iglesia que su lema es que es inclusiva, incluso tienen grupos y reuniones para matrimonios del mismo sexo o parejas del mismo sexo. Es una verdadera aberración a los ojos de la palabra del Señor. Pero, ¿qué pasa cuando encontramos a un pastor disfrazado de mujer, una persona transexual que no es pastor? Digo pastor, y perdónenme para que voy a matizar esto para que nadie piense, piensas que es pastor. No, me refiero a alguien que ostenta un cargo o tiene un título o se le ha otorgado eso en una iglesia. Para mí no es pastor porque obviamente, número uno, no cumple los requisitos de Primera de Timoteo capítulo 3. Número dos, es una persona que contradice los principios y valores bíblicos en su manera de conducirse, por lo tanto nunca lo consideraría un verdadero pastor llamado por el Señor. Pero ¿qué hacemos cuando encontramos pues un líder religioso que es transexual y que además, y no es la primera vez que lo veo, habla en lenguas extrañas? Para muchos creyentes, hablar lenguas extrañas, hablar un idioma que no es comprensible para los hombres, un idioma no humano, para muchos creyentes es la señal de estar lleno del Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto otra cosa. Nosotros consideraríamos que esa persona transexual, cuando está orando y está manifestando ese idioma que no es comprensible, es una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios.
Por otro lado, en su congregación han habido supuestas liberaciones de demonios y en su congregación también han habido supuestas curas de enfermedades por las oraciones de ese hombre vestido, disfrazado de mujer. Para muchas personas, cuando hay un milagro, cuando hay una cura, eso es siempre obra del Espíritu Santo de Dios que respalda a esa persona. Para otras personas, cuando hay una liberación de un demonio, cuando hay una persona que es libre, que estaba endemoniada y ahora está libre, eso es el respaldo del Espíritu Santo a esa persona. Ahora yo te pregunto, ese hombre que está ahí vestido de mujer y que dice ser pastor y que tiene una iglesia, ¿habla lenguas extrañas? Vemos cómo ora y a veces se han ido demonios y vemos cómo ha orado y a veces han habido curas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿significa eso que Dios avala lo que está haciendo? ¿Significa eso que el Espíritu Santo de Dios está respaldando esa obra? ¿Significa eso que el Espíritu Santo de Dios está respaldando ese ministerio? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchas personas escucho que cuando les dicen tu pastor es antibíblico, ¿saben qué contestan? Pero mi pastor es usado en milagros, pero mi pastor es usado en sanidades. A veces apuntas a un hombre y le dices, oye, lo que enseña no es bíblico, su vida no luce una vida bíblica y lo que sale por su boca es herejía. ¿Y sabes qué contestan? Tienes envidia porque el Señor lo usa en milagros. Tienes envidia porque el Señor lo usa en sanidades. Tienes envidia porque el Señor lo usa en liberación de endemoniados. Y muchas personas les preguntas, oye, ¿por qué vas a esa iglesia si ahí no hay palabra de Dios? ¿Por qué vas a esa iglesia si lo que se predica no es bíblico? ¿Por qué vas a esa iglesia si lo que se enseña no va acorde a la Escritura? Y muchas personas, ¿saben qué contestan? Porque suceden cosas maravillosas, porque hay poder de Dios, porque hay cura, porque hay milagros, porque hay sanidades. Martín Lutero en una ocasión dijo una frase que más o menos sería como lo que sigue. No acepto ninguna doctrina que sea contraria a la palabra de Dios por mucho que haga llover milagros. Obviamente yo no estoy de acuerdo con todas las cosas que enseñaba y creía Martín Lutero, pero me tomo la licencia de tomar esa frase para decir algo que yo sí comparto en esa frase, y es el hecho que sucedan cosas no significa que sea Dios el que lo avala. Ejemplos fáciles. ¿Tú no has visto cómo en movimientos de santería, brujería y cosas similares a veces se ha curado gente? A veces ha habido un milagro. ¿Tú no has visto milagros dentro del catolicismo? ¿No has visto milagros dentro de la santería? ¿No has visto sucesos que podríamos catalogar como sobrenaturales dentro de verdaderas falsas religiones, sectas y movimientos completamente diabólicos como la brujería? Sí. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor en sus países sabían que había un curandero o un chamán que hacía ciertos rituales y las personas se curaban? Ahora te pregunto yo, ¿eso lo respaldaba el Señor? ¿Eso era obra del Espíritu Santo de Dios? Cuando yo miro la Escritura, yo me doy cuenta de varios aspectos de Satanás, sus demonios y sus siervos. En primer lugar, Satanás es experto en disfrazarse, es experto. Él se presenta, si quiere, como ángel de luz y por lo tanto también sus siervos son expertos en disfrazarse. Algunos con apariencia de piedad, otros con apariencia de poder y de unción, pero Satanás es experto en disfrazarse. Número dos, Satanás es un ser poderoso. Los demonios son seres poderosos y por lo tanto no podemos decir que no pueden hacer ciertas cosas que impresionen a los ojos de los hombres. Y número tres, la Biblia es clara cuando dice que falsos maestros y falsos profetas se levantarían y harían señales y prodigios por el poder de las tinieblas y no por el poder de Dios. Así que la Biblia ya nos iba advirtiendo cómo no te fíes de todo lo que luce un milagro. No te fíes de todo lo que parece un milagro obrado por Dios. Entonces, ¿qué miramos? Dos cosas son fundamentales. Número uno,
lo que se predica. Porque algo que la Biblia enseña es que los falsos maestros, los falsos profetas no predicarán la verdad. Por lo tanto, mira lo que se enseña. Y si no se enseña la verdad, descártalo, aunque lluevan supuestos milagros. Y número 2, mira también la vida. Porque no se trata solo de predicar la verdad, se trata también de tener una apariencia, es decir, una vida, un testimonio acorde con lo que la Biblia muestra que es un siervo de Dios. Mira lo que enseña, mira lo que vive, mira cómo habla, mira cómo anda. Y así entonces toma la decisión de si eso que tienes delante es bíblico y viene de Dios o no es bíblico y no viene del Señor. Obviamente, lo que hemos visto en esas imágenes no es el respaldo del Espíritu Santo. Obviamente, lo que hemos visto en las imágenes por la vida de esa persona, el pecado de esa persona y lo que enseña esa persona no viene de Dios. Pero asimismo, a veces son hombres con trajes, con iglesias mega grandes, heterosexuales, que aparentan ser hombres de familia, pero lo que enseñan es contrario a la verdad. Lo que testifican no es respaldado por la verdad y por lo tanto, aunque haya curas, liberaciones y supuestos milagros, no podemos decir yo sigo a ese hombre porque aunque enseñe mentiras, Dios lo usa, porque entonces tendrías que decir lo mismo de esa persona transexual. Y si no lo decimos de esa persona, no lo diremos tampoco de falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles. Mira lo que se enseña, mira la vida, y lo que pase alrededor no debe ser la primera cosa que te lleve a decir eso es un hombre de Dios. ¿Qué opinas sobre estas cosas? Deja tu comentario. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.